Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Sean todos bienvenidos al compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos mis queridos hermanos a este canal. Hay que agradecerle a Papito Dios y a nuestra Madre del Cielo porque nos da el milagro de la vida. Cada día que nosotros podamos despertar, abrir los ojos y ver a nuestros seres queridos alrededor es un milagro que Dios hace en nosotros. Muchos protestantes no creen en el milagro, pero es un milagro. Hoy estamos juntos compartiendo un video, compartiendo enseñanzas, compartiendo las mentiras que los protestantes traen cada día. Quiero compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos, otra mentira, otra herejía. Vamos a ver cómo Él lo habla, cómo Él lo dice, con qué seguridad, con qué citas bíblicas Él trabaja para meter estas mentiras. Vamos al video, mis queridos hermanos. Orar por los muertos no es un concepto bíblico. Nuestras oraciones no tienen relevancia con alguien una vez que él o ella ha muerto. La realidad es que en el momento de la muerte, el destino eterno de la persona está confirmado. O es salvo o está perdido, y su condición no puede ser remediada. A menudo, las personas que han perdido un ser querido son alentadas para que oren por los que han fallecido y por sus familias. Debemos orar por los familiares afligidos, pero no por los muertos. Nadie debe creer que alguien puede ser capaz de orar por él y por lo tanto, después de su muerte, pueda tener algún tipo de resultado favorable. La Biblia enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones durante nuestra vida en la tierra. El alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Que no se puede hacer ningún cambio en la condición espiritual después de su muerte, ya sea por sí mismo o a través de los esfuerzos de los demás, puesto que no hay ningún plan post-mortem de salvación. Cada uno de nosotros tiene una sola vida y somos responsables de cómo la vivimos. Mientras vivamos, otros pueden influir en nuestras decisiones, pero en última instancia, cada uno dará cuenta por las decisiones que toma. Una vez que acaba la vida, ya no hay más opciones que escoger. No hay otra opción más que enfrentar el juicio. Las oraciones de otros pueden expresar sus deseos, pero no cambian el resultado. El tiempo para orar por una persona es mientras él o ella vive y todavía existe la posibilidad de que su corazón, actitudes y comportamiento sean cambiados. Romanos 2, 7 y 8. La muerte es final y después de eso, ninguna cantidad de oración proveerá a una persona de la salvación que ha rechazado en la vida. Por eso, el consejo bíblico es: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. ¿Vieron, mis queridos hermanos? Después que nosotros moramos, Dios no tiene ningún proyecto con nosotros. No sé. Según Él, Dios no tiene ningún proyecto con nosotros. ¿Será que este hermano ha leído las Sagradas Escrituras? ¿Será que este pastor ha escudriñado la Biblia? ¿O nada más se quedó con lo que le enseñaron? ¿Observaron? ¿Vieron las herejías que él mete? ¿Vieron las mentiras que él mete? Unas mentiras que él dice que no tiene lógica, estas mentiras. Nosotros estamos convencidos. Nosotros los católicos sí creemos. ¿Sí? Si creemos en las Sagradas Escrituras. Ellos no le creen a Dios. Ellos quieren pasar por encima de Dios. Entonces vamos nosotros a ver, a disgustar, a palpar esta enseñanza, para taparle la boca a este hermano que anda incitando que no le recemos a nuestros difuntos, que no le recemos a nuestros familiares. Vamos a ver si no se puede elevar una plegaria por ellos.
No le vamos a creer a esta gente. Vamos a escuchar por boca del Padre Luis Toro la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, con textos bíblicos, versículos y capítulos. Presten mucha atención. Vamos al video. Dios nos brinda una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para limpiarnos del pecado después de muerto y poder entrar al cielo. Miremos, vamos, hay una cita, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 en adelante, que por cierto los hermanos separados no tienen, pero que los católicos debemos escucharla. Y verá que allí hay la opción de orar, de ofrecer sacrificio por los muertos para que Dios les perdone los pecados si han muerto en algún pecado. Y esto tiene eco también en el Nuevo Testamento, que los hermanos separados no aceptan esta enseñanza, pero tiene eco. Y lo vamos a mostrar en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, que hay esa opción de poder orar por los que han muerto en pecado. Desde el 40 para ver que murieron en pecado. Perfecto. Dice, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto habían ídolos de Jamnia. ¿Ve? Había pecado. Tenían ídolos. Y encontraron los ídolos de otro país bajo las ropas de los que habían muerto. Es un pecado, pecado de idolatría. Siga. Lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Y por eso es pecado. Y murieron en pecado. Siga. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que estos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofrecieran allí un sacrificio por el pecado. Por el pecado de los que habían muerto, de los que habían caído. Ajá, un sacrificio, siga. Era un gesto muy bello. Era un gesto muy bello. Y muy noble. Y muy noble, que los hermanos separados no aceptan, pero que es bello y noble, siga. La ofrenda. Motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, había sido inútil e ridícula orar por los muertos. Sería ridículo, sería algo que no sirve para nada orar por los muertos si los muertos no resucitan. Entonces aquí la Biblia dice que se puede hacer algo por los muertos para que Dios les perdone los pecados. Ya sé que un hermano separado me puede decir, sí, señor cura, eso está en los libros de Macabeo y eso nosotros no lo tenemos. Y entonces allí nos dice que se puede hacer algo por los muertos. Y de mentira, uno lo hace por uno mismo cuando está vivo, pero cuando se murió nadie puede hacer nada por un muerto. Eso lo dice la Biblia. Y usted lo está leyendo desde segunda de Macabeo porque eso es de ustedes y nosotros no tenemos ese libro. Ahora yo te voy a invitar que tome la Biblia suya de usted. Sí, la Biblia suya de usted. Esa es la que yo quiero que agarre. Y que usted mire en el Nuevo Testamento, ya no en segunda de Macabeos. Ahora vas a leer primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15 de primera de Corintios, versículo, vamos a ver si es el 29 por allí. En el versículo 29, ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento se dice lo mismo. Se puede hacer algo por los muertos, los que murieron en pecado. Nosotros que estamos aquí en la tierra, podemos hacer algo por ellos. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Vamos a escucharlo. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Por los que han muerto, algunos se hacían bautizar por ellos. Como aquí ofrecían en Macabeos, ofrecían sacrificio por los muertos. En el Nuevo Testamento dice que hay personas que se bautizaban ofreciendo a Dios ese acto de fe, ofreciendo a Dios ese paso maravilloso para pedirle por los muertos. Era un sacrificio, era un acto de fe que se hacía pidiendo a Dios por los muertos. Repítalo.
Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Siga. Si los muertos de ningún modo pueden resucitar. Igualito que Macabeos. Macabeo. Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿De qué sirve ese bautismo por ellos? ¿de qué serviría bautizarse por los muertos? Entonces dice la Biblia que hay personas que niegan la resurrección de los muertos. Y esas personas que niegan la resurrección de los muertos, niegan también que podamos orar por los muertos, que podamos ofrecer un sacrificio por los muertos, que podamos ofrecer un acto de fe por los muertos, que podamos bautizar por los muertos. Se lo explico. Había gente que no era bautizada y sabía que se murió un familiar. Entonces decía, este bautismo, yo, el mío, o el de mi hijo, o el de mi familiar, se lo ofrezco a Dios por aquel que murió. Voy a dar este paso para que Dios le conceda el perdón de los pecados a esa persona que murió. Se bautizaban por los muertos. Era un acto de fe, una oración, algo maravilloso que se hacía. Agradar a Dios. El bautismo es algo de Dios, algo bueno. Entonces se hacía para agradar a Dios y ese se ofrecía por la persona que había muerto. Entonces observan que la Biblia dice que sí se puede orar por los muertos. Pero eso sí, los que crean en la resurrección. ¿Y quiénes son los que no oran por los muertos? ¿Quiénes son los que no pueden hacer un sacrificio por los muertos? Ofrecer cualquier petición por los muertos. Los protestantes. Porque no creen verdaderamente que hay una vida del más allá. Nosotros los católicos lo creemos. Por eso ofrecemos misa por los muertos, oraciones por los muertos, sacrificios por los muertos, obras de caridad por los muertos. Como dice aquí en Segunda Macabeo, que ofrecían unas monedas, un sacrificio, lo que llama misa de indulgencia, cuando se recoge, se hace un sacrificio y se ofrece eso por los muertos. Aquí entonces Pablo dice a los corintios que se podía bautizar por los muertos. La persona que no se había bautizado, se le murió un familiar, piensa que murió en pecado, voy a hacer un sacrificio, voy a hacer un acto de fe, ofrezco esta ofrenda al Señor de bautizarme por mi madre, por mi tía que se murió en pecado. Bautismo por los muertos, porque esperamos la resurrección de los muertos. Ahora bien, aquí lo presenta las Sagradas Escrituras. Los hermanos separados dicen que no, se les respeta. Mi respeto. No, solo que no les creo, porque prefiero creerle la palabra del Señor. Porque dice Jesús en San Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita leyendo la Biblia? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Por eso yo no les hablo con palabras mías de yo. Por eso yo les hablo con la palabra del Señor. Para que el católico se dé cuenta y diga, caramba, en mi iglesia la doctrina está basada en la Biblia. Y para que puedan comprender por qué los llamamos protestantes. Pero hay un grupo de personas que a pesar de que hay capítulos y versículos, protestan. Y eso se llaman protestantes. No porque se insulte, sino porque es la expresión de lo que ellos hacen. Protestan contra Mateo 5:25. Protestan contra 1 Corintios 3:13. Protestan contra 1 Corintios 15:29. Protestan contra 2 Macabeo capítulo 12, versículo 40 en adelante. Protestan contra otra cita que vamos a buscar, que es 1 Juan capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y ustedes van a ver claro, porque aquí, ¿tenía otra pregunta ahí o no? Hay otra todavía, pero vamos aquí. ¿Pero es sobre el purgatorio? Sobre Dale. el rapto, vamos a ver. No, vamos al purgatorio. Ajá. Entonces, observe algo. Ustedes verán que en el 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante, aquí San Juan nos viene a hablar claro y raspado que la doctrina protestante, por eso se llama protestante, porque protesta contra el evangelio, es totalmente distinta a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de las Sagradas Escrituras. Totalmente distinta. Y ustedes van a ver con orgullo, con lujo de detalle, que la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada sólidamente en las Sagradas Escrituras. Disfrútenlo, siéntense orgullosos de ser católicos, siéntense orgullosos de vivir en la única iglesia de Cristo, de vivir la fe que la iglesia nos regala, que no es mentira. Les remito a prueba. Hermanos separados, agarre su Biblia, la Biblia suya de usted. Y si no está en la Biblia, usted me puede decir cura mentiroso. Pero si está en la Biblia, hágase la pregunta.
¿Por qué yo digo que es mentira? Si el cura me dio un capítulo y versículo, si el cura leyó lo que dice la Biblia, caramba, algo está pasando. Debe ser que esos hermanos que se llaman evangélicos, que se llaman cristianos, están engañándole. Cuidado. El católico debe mantenerse firme en la fe. Para eso son las enseñanzas que les estoy dando. Antes de leerla, doctrina protestante. Todo pecado lleva al infierno. Todo pecado, por muy pequeño que sea, va para el infierno. Doctrina católica. No todo pecado lleva al infierno. Hay un pecado que lleva al purgatorio y hay otro pecado que lleva al infierno. Doctrina de la Biblia. Listo. ¿A quién apoya la Biblia? ¿A los protestantes o a los católicos? Pongan la lupa. Paren la oreja. Listo con la cámara en mano. Y verán que la Iglesia Católica es fundamento y base de la verdad, y que la mentira de los protestantes dura hasta que la verdad de Cristo en la Iglesia Católica y a través de los católicos salga a flote. Por eso ya basta, católicos, de mantener la verdad oculta. Es necesario sacarla, porque ella es como la luz, como la lámpara que alumbra y disipa las tinieblas. Vamos a disipar las tinieblas del error de los hermanos separados, que dicen que cuando una persona muere, maldito al infierno, aunque el pecado sea muy pequeño, que todos los pecados llevan al infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante nos dice: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Ya está comenzando la doctrina. Hay un pecado que no lleva a la muerte y hay otro pecado que sí lleva a la muerte. O sea que no son iguales, entonces siga. Y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado. Escuche, doctrina de la Iglesia Católica, basado en la Biblia, con capítulos y versículos. Y por eso se le llama protestante, porque protestan, chocan contra la palabra. Otra vez. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Ahí estamos de acuerdo, protestantes y católicos. Donde separamos la doctrina es en lo siguiente, dale. Pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. No todo pecado lleva a la muerte. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios. Bueno, entonces hay pecados que no llevan a la muerte. Y hay pecados que sí llevan a la muerte. Toda maldad es pecado. Pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Vamos ahora a mirar, y aquí donde aparece el purgatorio, la palabra purgatorio. No, la palabra purgatorio no. Pero aquí aparece la doctrina del purgatorio, donde hay que orar por los que murieron en pecado, que no son de muerte. Por los que murieron en pecado, que es de muerte, por ellos no se puede rogar porque ya es de muerte, ya están en el infierno, no pueden salir. Pero escúchelo otra vez de nuevo, desde el 16. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte, y no se refiere a la muerte corporal, se refiere a la muerte espiritual, que es el infierno. Siga. Ore por él. Ore por él, ore por él. Entonces aquí está diciendo que hay que orar por un hermano que haya pecado, pero que no haya pecado con pecado de muerte, que no esté en el infierno. Si está en el infierno ya no se puede. Pero si ha pecado, ha muerto en pecado, que no sea pecado de muerte, es lo que nosotros llamamos entonces pecados veniales, que lo llevan al purgatorio, dice, y Dios le dará vida. Si rogamos por esa persona, Dios le dará vida. Doctrina protestante, mentira, Dios no le dará vida, porque ya no hay remedio, porque ya no hay solución, ya las peticiones ya no sirven para nada. ¿Por qué aquí dice que sí sirven? Que hay que rogar por los que murieron en pecado, que no es de muerte. ¿Y por qué dice? Pero ahí no dice de los que murieron. Claro que sí. ¿Cómo sabemos? Observe. Dice que cuando una persona ha cometido un pecado que no es de muerte, se puede orar. Si es de muerte, no se puede orar. Pregunto. ¿Se refiere a los que están vivos o a los que ya murieron? Si usted me dijera que se refiere a los que están vivos, quiere decir que no podemos orar
por los que están en pecado. Entonces, ¿por qué los protestantes oran por los católicos para que se conviertan? ¿No es que estamos en pecado de muerte? Entonces, ¿para qué oran por nosotros? Si está prohibido. Si estamos vivos, sabemos que podemos orar por los que están vivos y están en pecado. Y Dios lo escucha. Se refiere a los que ya han muerto. Que no se puede orar por ellos y ya están en el infierno. ¿Para qué? Ya no hay alternativa. Pero si están en el purgatorio, sí se puede orar. Entonces, que quede claro. Los católicos y los protestantes oramos aquí en la tierra mientras estamos vivos por todos los pecadores y esperamos que se conviertan. Esa doctrina es de ambos. Por eso los protestantes dicen, voy a orar por ti, hermano. ¿Cómo va a orar por mí si estoy en pecado? Y la Biblia dice que está en pecado de muerte, no ore por él. Porque por los vivos se puede orar mientras estén vivos, no importa el pecado que sea, para que Dios lo convierta. Pero cuando se muere, el que ha muerto en pecado, que lleva a la muerte eterna, el infierno, por ese no. Pero el que ha muerto en pecado, como decía el catecismo, ha muerto en pecado, pero también tenía la gracia de Dios, ahí hay que orar para que Dios le perdone. Repítalo de nuevo el 16. Dice, si algunos ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, y no se refiere a la muerte de la carne, sino del espíritu, no ha traído a la muerte espiritual, siga, ore por él. Ore por él. Entonces, por unos pecados se puede orar, por unos pecadores se puede orar, ore por él, siga. Y Dios le dará vida. Ahí. Por eso los católicos oramos por los que han muerto y están en el purgatorio, porque creemos lo que dice la Biblia. Dios les dará vida. Aunque los protestantes digan que no, que muerto el perro, se acabó la sarna. Eso es problema de ellos y es palabra de Satanás, pero eso no es palabra de Dios. Oren por ellos y Dios les dará vida. Católico, ore por su muerto, familiar muerto, y Dios le dará vida. Aunque los protestantes digan que no, usted no se ponga a pararle a un hombre, no le crea a los hombres, créale a la palabra del Señor que dice, y Dios, repítalo, le dará vida. Y Dios le dará vida. Pero ¿por qué Satanás no quiere? ¿Por qué Satanás no quiere que oremos por los muertos? Para que Dios no le dé vida. Entonces los protestantes son instrumentos de Satanás para que la gente no se salve, ni aquí ni allá. Que no reciba la misericordia de Dios aquí. Por eso no les permite que se confiese. Por eso dicen no hay que confesarse con un hombre. Pero tampoco quiere que Dios le perdone allá. No hay que orar por los muertos. Ni quieren la salvación de la gente aquí, ni quiere que la gente se salve allá. En ninguna parte. Busca él la condenación. Con una oferta. Vente conmigo, métete en evangélico y ya está salvo. A engañar a los tontos. Y a los creyones. Porque a los creyentes no. Eso es mentira, que usted metiéndose a protestante y ya se salvó. La Biblia dice otra cosa distinta. Y hay que orar por los muertos para que Dios tenga misericordia de ellos, les perdone. Porque el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios, que quiere que los hombres se salven. No quiere que nos salvemos aquí en la tierra. Tampoco quiere la salvación de nosotros en el cielo. Entonces, ¿cómo la ven ustedes que tienen lentes, mis queridos hermanos? ¿Cómo ven ustedes esta enseñanza? Más claro no canta un gallo en la mañana, o en la tarde, o en la media tarde. Sí le podemos rezar a nuestros difuntos. La palabra de Dios lo dice. Solo unas personas se encargan de formar un grupito y empezar a decir todas estas barbaridades. Una persona se encarga de enseñar al grupo y ese grupo empiezan a repartir sus mentiras. Que eso es lo que estamos contaminados nosotros ahorita. Estamos contaminados de pura gente trayendo mentiras. Agarran textos bíblicos y con eso ya meten la mentira.
Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esta gente, queridos hermanos. Claro. Observen este hermano al principio del video lo que estaba diciendo, que es totalmente antibíblico que le recemos a nuestros difuntos. Entonces, como lo dije al principio del video, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios por nosotros? Entonces, mis queridos hermanos, ya ustedes observaron esta mentira de este hermano, que todavía siguen diciendo mentiras una tras de otra, inventando más cosas para engañar al débil, para engañar al católico, para destruir totalmente la verdadera y única iglesia que Cristo fundó sobre la persona de Pedro. Mateo 16:18. Eso es lo que quieren ellos, acabar con la iglesia católica. Pero no podrán. No podrán. Entonces, estemos firmes, mis queridos hermanos, en nuestra fe. Estemos firmes en la palabra de Dios. Vamos a ver estos videos y vamos a compartirlos para que muchas personas vean y despeje sus dudas, para que ya se dé cuenta de que estos hermanos engañan en todos lados del mundo, bien sea testigo de Jehová, bien sea mormón, bien sea luz del mundo, bien sea columna de fuego, bien sea llama de no sé qué, bien sea el que sea, la secta que sea, vienen trayendo mentiras. Bien, mis queridos hermanos, entonces me despido de todos ustedes dándole gracias por estar ahí comentando, dándole gracias por estar con nosotros activados en estos videos muy importantes, en estas enseñanzas muy importantes para nosotros, para nuestra fe. Esto es para reforzar más nuestra fe cristiana, para que te convenzas que estamos en la verdadera iglesia de Cristo. ¿Okay? No se te olvide, mi querido hermano, comparta este video, comenta en la parte de abajo, déjame en la caja de comentarios qué opinas de estos hermanos protestantes que vienen trayendo mentiras, de que no le recemos a nuestros difuntos, de que no le recemos a nuestros familiares difuntos. Ya ustedes lo vieron y comprobaron con citas bíblicas y versículos que eso es totalmente falso lo que ellos están diciendo. Compartan este video, suscríbase en la parte de abajo, suscríbase y dale a la campanita para que le estén llegando las notificaciones de cada video que estaremos montando para todos ustedes, mis queridos hermanos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Dios te guarde.